Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ariel Gutiérrez Ortiz, soy profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de Colima, en México. Quiero agradecer la invitación a la corporación Penser, ¿sí?, por participar como ponente en este curso ejecutivo denominado Gestión Internacional, Estrategias para la Expansión Organizacional. Eh, Vamos a ver en este momento la primera parte, ¿sí?, lo que corresponde al módulo número 1, que se denomina Introducción a la Gestión Internacional. Y pues bueno, vamos a comenzar. Para empezar, aquí tenemos una imagen. Me gusta iniciar con esta imagen que tiene que ver con pues prácticamente las actividades y productos principalmente que nosotros ocupamos en el día a día, ¿verdad? Nosotros convivimos y tenemos acceso a todos estos productos, pues bueno, gracias a una situación que se ha dado, a un fenómeno principalmente que se ha dado, que es la globalización. Gracias a ella es que nosotros, pues en el país, prácticamente en el país que nos encontramos, podemos tener acceso a diferentes productos, ahora servicios, ¿sí? También incluso podemos hasta participar en inversiones, ¿sí?, en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces muchas de estas situaciones se dan principalmente por este fenómeno de la globalización. Yo considero que en esta imagen podemos observar también, pues, o hacer un resumen de lo que significa la globalización. Y bueno, en este curso que van a estar tomando, en estos módulos que se van a estar impartiendo, pues bueno, vamos a ver en gran medida muchas de las situaciones, ¿sí?, de las actividades que se realizan previo o que están detrás de todo este tipo de productos, ¿verdad? Y cómo es que nosotros tenemos acceso a ellos, ¿sí? Pero para eso, pues pasó todo un proceso, ¿verdad?, en que siguen las empresas globales, ¿sí?, para poder hacer llegar estos productos a nuestra mesa, a nuestras manos, ¿verdad?, y que nosotros podamos tener pues mayores facilidades en nuestra vida. Bien, es importante señalar aquí algunos conceptos clave, ¿sí?, relacionados principalmente con esta parte de la gestión internacional. Seguramente estos conceptos ustedes los estarán o les estará sonando a lo largo de todo el curso, ¿sí?, los estarán viendo. Sin embargo, aquí pues vale la pena hacer algunas apreciaciones, ¿sí?, de estos conceptos, en qué consisten. Bueno, el primero de ellos es la globalización, como ya lo comentamos en la parte anterior. Pues ahí podemos nosotros ver de lo que se trata. ¿Qué es la globalización? Pues bueno, es un fenómeno que de alguna manera tuvo su mayor auge, o comenzó el auge a finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda parte del siglo XX, ¿sí?, de 1950 hacia la actualidad, es que se ha dado este proceso de globalización, es decir, los países han abierto sus fronteras para comercializar diferentes bienes, servicios e inclusive inversiones, que es parte del siguiente concepto, que es el comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países, ¿sí? Y la inversión extranjera, pues es una inyección de capital que es realizada por una empresa en un país extranjero para establecer operaciones o adquirir activos, etcétera. Bueno, con estos últimos dos conceptos de comercio internacional e inversión extranjera, pues podemos definir la parte de la globalización, ¿sí?, que es el fenómeno o que es un proceso de integración entre países para facilitar el comercio y la inversión extranjera. Es decir, en esta apertura que se ha dado de los países, pues bueno, la intención es que lo que producen algunos países pues lo intercambien con otros, ¿sí?, que es la parte del comercio internacional. Y con ello, incluso también en la parte de las inversiones, como dice aquí, pues para establecer operaciones en otros países, empresas que se encuentran en el país de origen que quieren entrar a otros países, y también que tiene que ver con la adquisición de activos, es decir, materias primas, maquinaria, etcétera, para poder fabricar sus productos, ¿no? Entonces, este proceso de integración, ¿sí?, en la globalización es lo que se vive, ¿sí?, que todas las empresas, mejor dicho, los países se están integrando unos con otros y hay una interdependencia entre esos países, ¿sí? Bueno, algo sumamente importante dentro de esta parte de los conceptos clave para comprender la parte de la gestión internacional, pues tenemos la cultura organizacional, ¿sí?, que bueno, vamos a estar viéndolo un poquito más adelante, pero la cultura organizacional
pues simplemente es un conjunto de valores, creencias y normas que influyen en el comportamiento de los empleados en diferentes países. Sí, ahora con esto de la globalización, como lo veíamos, pues nosotros podemos convivir con personas que vienen de otros países, o nosotros podemos ir a otros países también, incluso trabajar en esos otros países, gente que viene de otros países y trabaja aquí con nosotros, y pues bueno, esas personas traen pues sus propios sistemas de valores, creencias y normas que compone su cultura, ¿no? Otro concepto clave es el marketing internacional, y pues no es más que las estrategias que se elaboran para promocionar y vender productos en los mercados extranjeros, ¿sí? Y bueno, la estrategia global, que tiene que ver con un plan a largo plazo, ¿sí? Que una empresa define, y que esta empresa pues va a competir en mercados internacionales. Entonces, con estos conceptos que son clave, digamos, para poder entender la parte de la gestión internacional, de cómo las empresas pues de alguna manera se van involucrando en esta parte de la internacionalización, ¿verdad? Y cómo es que se lleva a cabo esa gestión o esa administración internacional. Bien, uno de los puntos clave, sí, vamos a ver algunos puntos que son relevantes, como lo son la cultura empresarial, que son a manera de introductoria, porque pues más adelante van a estar viendo en otros módulos más a profundidad estos puntos. También tenemos lo correspondiente al liderazgo, ¿sí? Aquellos líderes o aquellas CEO o los presidentes de las empresas, ¿sí? Que de alguna manera pues son los que guían esta parte. También vamos a ver algo acerca de las normas que rigen toda esta situación, la comunicación efectiva, ¿sí? Que se tiene que dar entre la parte cultural o la multiculturalidad, y pues la ética, ¿no? Que pues es un factor clave también que tiene que ver y que está pues siempre presente en nuestras actividades. Comenzando con una parte que al menos desde mi punto de vista lo considero sumamente relevante dentro de la gestión internacional, que es la cultura empresarial, ¿sí? Y esto se da pues precisamente por ese fenómeno que decíamos de la globalización. Al estar globalizados pues tenemos la oportunidad de convivir con diversas personas que provienen de diversas partes del mundo. Por lo tanto, pues estas personas, como decíamos, pues ya ellos ya traen un sistema de valores y normas, ¿sí? Que de alguna manera pues constituyen un esquema de vida para ellos. Nosotros esto lo podemos ver en algunos países, bueno, prácticamente en todos tenemos, pues digamos, como grupos de personas que provienen de otros países, ¿no? Esto es sobre todo muy visto en las grandes ciudades, ¿sí? Donde, bueno, digamos, está la parte de las personas que provienen, digamos, de China, por ejemplo, o los coreanos, ¿sí? O los estadounidenses, ¿sí? Entre otros los franceses. Ellos hacen comunidades, por lo tanto, pues comparten ese sistema de valores y normas. Y a la vez, al hacer todo eso, pues ellos tienen que trabajar, ¿no? También. Entonces se involucran en las diversas empresas que existen en esos países. Y bueno, pues de alguna manera este sistema de valores y normas pues influye también en la forma en que las empresas operan en diferentes países. ¿Sí? ¿Cómo le van a hacer? Porque tienen que de alguna manera pues trabajar con todas esas personas que tienen diferentes formación cultural, ¿no? Por lo que pues bueno, para que la empresa tenga éxito pues es de gran relevancia comprender las diferentes culturas o las diferencias culturales, mejor dicho. Bueno, la parte de la cultura empresarial se divide en estas partes, en 4 principalmente, ¿sí? Que son las normas, ¿no? Bueno, al final del día las normas pueden ser formales o informales. Las formales, pues de alguna manera, pues están documentadas y establecidas, ¿sí? Para que principalmente en las organizaciones y en las sociedades, pues cómo se deben seguir, ¿no? Las informales, pues esas no están escritas. Sin embargo, pues de alguna manera pues pertenecen también están en la parte de la interacción social y en la cultura organizacional. Entonces estas normas pues cada una de nosotros pues ya las traemos más o menos trabajadas, ¿sí? Las tenemos vistas, y pues es parte de lo que nosotros también convivimos con las demás personas, ¿no? Otra parte importante son los valores. Como todo, pues todas las culturas pues tienen esas creencias fundamentales, ¿verdad? Que guían el comportamiento y la toma de decisiones dentro de una cultura u organización. Entonces, algunos principios o valores que más vemos es como la puntualidad, la integridad, la honestidad, ¿sí? El cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad,
la justicia, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues también las personas que vienen de otros países, pues también lo pueden ver. Una parte relevante también tiene que ver con la religión o las creencias en términos generales, ¿sí? Que también pues influyen en cómo en las personas, ¿no? O la forma en que estas personas tienen esas creencias, pues influyen en el mundo y en su vida, en su entorno y en la toma de decisiones también. Por lo tanto, pues la cultura también se compone de esta parte, ¿no? Asimismo, se compone también de educación y lenguaje, ¿sí? Empezaré nomás comentando lo del lenguaje, que pues obviamente es como la parte obvia, ¿no? También cuando vemos cuestiones culturales, pues lo primero que se nos viene a la mente es la parte del lenguaje, el idioma, ¿no? Y bueno, este lenguaje pues tenemos la situación de que es la parte hablada, ¿sí? Que es la parte con la que nos comunicamos y decimos cosas, y la parte no hablada o tácita, ¿no? Que de alguna manera pues es todo aquello que tiene que ver con los movimientos, las interpretaciones de nuestros gestos, etcétera, ¿sí? Que de alguna manera pues también influye. Y la parte educativa, ¿no? Es decir, más o menos el sistema y proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen en las diferentes culturas, ¿no? Y hay culturas que, pues bueno, son un poco más, podríamos decir, más avanzadas en cierta situación, entonces eso pues también forma parte de la parte cultural, ¿no? De cada uno de estas personas que son las que están de cierta manera involucradas en las empresas. Entonces, por lo tanto, es importante comprender las diferencias que hay entre esas culturas, ¿no? Para poder llevar a cabo, pues, de mejor manera la gestión internacional que la empresa de alguna manera se vaya proyectando, pues, en la parte internacional. Bueno, hay algo bien interesante que psicólogo, investigador en psicología social, ¿sí? Que se llama Geert Hofstede, ¿sí? Él es holandés, o es de los Países Bajos, pues, que él generó un modelo, ¿no? A través de muchos años estudiando las culturas, él diseñó este modelo, ¿sí? Prácticamente que se le conoce como dimensiones de la cultura, en donde al final del día, pues, él propone que existen 6 dimensiones culturales, ¿no? Que pues se tienen que tomar en cuenta, las empresas las tienen que tomar en cuenta para la parte de la internacionalización, ¿no? O para participar en la gestión internacional. Tenemos, por ejemplo, en la situación, una primera dimensión tiene que ver con el individualismo contra el colectivismo, es decir, las preferencias que tienen las personas por trabajar solas o trabajar en equipo, ¿sí? O en grupo, ¿sí? Entonces eso también es relevante en ese sentido. Por otro lado, tenemos otra de las dimensiones, es la distancia del poder, que esta situación se presenta como el grado de aceptación de la desigualdad de poder, es decir, qué tan lejos pueden estar, no sé, en un sistema de clases, por ejemplo, qué tan lejos puede estar cierta clase de la siguiente clase, ¿no? Sí, hay lugares como marca aquí, por ejemplo, en México, que hay una alta distancia al poder, en donde se espera que los empleados muestren respeto y diferencia a sus superiores, ¿no? Donde hay esa situación, donde aquí, por ejemplo, bueno, yo que vivo en México, pues se nota mucho la diferencia que hay entre las diferentes clases, entonces se ve esa parte de poder, ¿no? Que se pone en la parte de arriba. Por otro lado, tenemos otra de las dimensiones, es la masculinidad versus la feminidad, es decir, la preferencia que tienen las personas por los logros materiales o por tener una calidad de vida. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos muestra que Japón tiene una alta masculinidad, es decir, se enfatiza más en el éxito y en la competitividad del trabajo, sin tomar en cuenta tanto la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, una cultura que está más hacia la parte de la feminidad, pues tendrá o querrá tener una mejor calidad de vida. Bien, otro de las dimensiones, ¿sí? de Hofstede que maneja es la evasión de la incertidumbre. ¿Sí? La evasión de la incertidumbre es, pues al final del día, los riesgos, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a tomar riesgos? Entonces, pues bueno, hay personas que pertenecemos que pertenecen a otras culturas que pues de alguna manera
quieren que las cosas sean más seguras, ¿verdad? Entonces no toman riesgos, por lo tanto, pues se tiene que tomar en cuenta esa situación, ¿sí? Otra situación que maneja el modelo de Geert Hofstede en la parte de las dimensiones es la orientación a largo plazo versus la orientación a corto plazo. Y bueno, esto es el enfoque, ¿no? Si piensan a futuro o si quieren estar o en el presente nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da la situación de China, que tiene una orientación a largo plazo, ¿sí? Valorando la planificación a largo plazo y la persistencia, es decir, al momento de hacer negocios, ellos de alguna manera pues buscan que haya ese largo plazo, ¿no? Que ya en algún momento tiene que pasar cierto determinado número de años para que puedan tener ciertas cosas, ¿no? Y por último, se plantea la dimensión de la indulgencia versus la restricción. Y esto pues tiene que ver con el grado de control sobre los deseos y placeres. Aquí nos da el ejemplo de México, que es un país indulgente, en donde las personas tienden a disfrutar de la vida y de las celebraciones, ¿verdad? Algunos países de Latinoamérica pues compartimos esa parte que dice aquí de México, pero por ejemplo podemos ver en Corea del Sur, por ejemplo, que es lo contrario, ¿no? Es un poco más restrictivo allá, entonces pues bueno, ellos tienen esa tendencia, ¿no? A tener más otro tipo de situaciones, ¿no? Bien, después de esta parte cultural, ¿sí? De esta introducción, digamos, en toda la parte de la cultura, cómo se compone de cierta manera y qué cosas se deben de contemplar, pues también tenemos la parte de liderazgo, ¿sí? El liderazgo que también, pues de cierta manera es muy importante porque, pues bueno, son situaciones que los líderes, ¿sí? Aquellas personas que guían, ¿sí? Que llevan las riendas de las empresas, pues tienen que tomar en cuenta para que puedan de alguna manera desempeñarse lo mejor posible en los contextos internacionales. Y bueno, el liderazgo global implica la capacidad de influir y guiar a personas de diferentes culturas y contextos, ¿sí? Como decíamos, derivado de la globalización, pues convivimos con diferentes personas de diferentes partes del mundo, por lo tanto, pues hay que saber cómo influir en esas personas y cómo guiarlas, ¿verdad? Para que puedan tener un mejor desempeño en la empresa y pues obviamente la empresa también tenga, o sea, competitiva, ¿no? Y bueno, la habilidad de un líder para desarrollar e implementar una visión y estrategias que abarquen múltiples mercados internacionales en donde tienen que alinear los objetivos globales con las realidades locales, ¿sí? Entonces, pues bueno, el líder tiene que saber cómo manejar esta situación. Bueno, ¿qué características debe tener un líder que está en los contextos internacionales o globales? Pues bueno, son varias y aquí les presento algunas. Por ejemplo, debe de tener adaptabilidad, es decir, una capacidad para ajustarse y responder de manera efectiva a las diferencias culturales, ¿sí? Cambiando estilos de gestión según el contexto cultural en el que esté, ¿sí? O con los que se vaya a convivir. Debe tener una comunicación efectiva, es decir, que debe tener la habilidad para transmitir ideas claramente en diversos contextos culturales. Debe tener una visión estratégica, es decir, la habilidad para desarrollar y articular una visión clara y estratégica para la organización a nivel global, es decir, a largo plazo, una visión a largo plazo. Debe de promover y ser innovador y creativo, ¿no? Para que esto también lo fomente, ¿sí? Y así con esto pues pueda mantener la empresa la competitividad a nivel global, ¿sí? En este caso pues nos habla el ejemplo de Elon Musk, ¿sí? Que es el dueño, digamos, dueño de Tesla y SpaceX, quien dice que impulsa la innovación en la industria automotriz y aeroespacial. Entonces pues permite que sus trabajadores, sus empleados pues también sean innovadores y creativos. Otra de las características tiene que ver con la gestión de la diversidad, es decir, pues bueno, gestionar y aprovechar la diversidad cultural, de género, de pensamiento, es decir, que todos de alguna manera puedan entrar en ese equipo de trabajo y pues de alguna manera puedan participar en las mismas condiciones, ¿no? Otra situación es la capacidad de construir redes, ¿sí? Esas redes que sean de relaciones efectivas a nivel global, ¿sí? Entonces que pueda de alguna manera
pues también construir estas redes, ¿verdad? Otra situación otra característica que debe de presentar el líder, ¿sí? En los contextos internacionales es la toma de decisiones éticas. Pues bueno, siempre poner el ejemplo, ¿no? En esas decisiones que se toman, que sean de manera ética y con responsabilidad social, ¿sí? Para que esto pues permee o baje con todas las demás personas. Debe tener resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar y superar desafíos globales, manteniendo la estabilidad y el crecimiento de la organización. Sí, eso es sumamente importante. Y bueno, una orientación al cliente, ¿sí? Es decir, a entender y a satisfacer las necesidades de los clientes globales, ¿no? Bueno, todas estas son las características que un líder debe de tener. No son sencillas, pero bueno, son algunas de las cuestiones que la literatura nos maneja y que son relevantes tomarles en cuenta. Pero bueno, también así como debe de existir o existen estas situaciones, estas características que deben de tener, pues bueno, tenemos los desafíos, ¿no? Que esas son situaciones que siempre se presentan, ¿sí? Al momento de liderar las organizaciones a nivel internacional. En este caso, pues obviamente un primer desafío son las diferencias culturales y lingüísticas, ¿sí? Obviamente saber, como decíamos ya anteriormente, entender y respetar las diferencias en valores, creencias y prácticas entre los individuos que componen la empresa, ¿no? Otro desafío que también es relevante son las distancias geográficas, es decir, que en este caso hablamos de líderes que se desenvuelven o se desempeñan en contextos internacionales, por lo tanto, un líder, por ejemplo, puede estar en una parte del mundo y tener que coordinar las acciones y las actividades de otras personas que se encuentran en otras partes del mundo. Por lo tanto, eso pues de alguna manera es un desafío, ¿verdad? Coordinar esa parte, porque aparte de la situación cultural que pueda tener cada una de las personas, pues bueno, se viven en zonas horarias y están en otras ubicaciones, entonces tienen que estar coordinando esas actividades, debe tener esas habilidades para brincar ese desafío. Y un desafío más, podríamos decir, la diversidad de las expectativas y normas laborales. Es adaptarse a diferentes estilos de trabajo y expectativas de desempeño. Sí, bueno, todos en cada uno de los países por la forma de trabajo, los estilos de trabajo varían, por lo tanto también se tienen otro tipo de expectativas, ¿verdad? En situaciones por las que se lleva a cabo un trabajo, entonces se espera tener ciertas retribuciones, por ejemplo, ¿no? O existen ciertas normas laborales, no sé, a lo mejor los horarios, ¿sí? Entonces eso también se tiene forma parte de un desafío, ¿no? Que debe de coordinar el líder. Bien, también tenemos algo sumamente relevante que son los estilos de liderazgo que existen en general, no solamente en los contextos internacionales, pero pues que bueno, al final del día quienes van a liderar esas empresas pues deben de considerar o se debe de considerar el estilo de liderazgo, ¿no? Uno de los estilos de liderazgo se llama autocrítico y es donde ese líder toma decisiones de manera unilateral, es decir, sin tomar en cuenta a su equipo de trabajo, ¿sí? No le interesa lo que ellos digan, por lo tanto se hace lo que él dice. El democrático, que sería al contrario, ¿no? Donde el líder toma decisiones con base en la participación y en las opiniones del equipo de trabajo. El transformacional, que es el inspirador, es el líder que inspira y motiva a su equipo para que alcancen las metas, ¿sí? Y fomentar el cambio que existe, ¿no? Y el servicial, donde el líder prioriza las necesidades del equipo y les ayuda a desarrollarse y desempeñarse al máximo, ¿sí? Que digamos, a lo mejor eso es como algo que se esperaría o esperaríamos muchos que existiera, ¿no? Aquel líder en el que se preocupa por cada uno de sus trabajadores y que estos trabajadores pues, se puedan desarrollar también pues en diversas partes de su vida, ¿no? No solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Y bueno, esto pues al final del día también va a tener retribuciones en la empresa, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con las cuestiones de liderazgo, que también es una parte introductoria que de cierta manera pues sirve como base para tener o comprender de mejor manera los siguientes módulos. Bueno, dentro de todo esto, ya vimos la parte cultural, ¿sí? Ya vimos la parte de liderazgo, que pues bueno, son dos cosas
que van obviamente también de la mano, y pues viene una tercera, ¿no? Que se suma, ¿sí? Que es parte también de esta situación y que tiene que ver con la comunicación efectiva en equipos multiculturales. Entonces ya decíamos que tenemos mucha cultura, tenemos muchas personas que pertenecen a diferentes culturas con quienes se trabaja, hay líderes que tienen que, pues de alguna manera, alcanzar ciertos objetivos, y para ello necesitan pues el apoyo de los equipos de trabajo, pero esos equipos son multiculturales, ¿verdad? Es decir, que están compuestos por diferentes personas con diferentes culturas. Por lo tanto, hay que tener una comunicación efectiva con cada uno de esos equipos, ¿sí? Y bueno, esta situación pues se da nuevamente a partir de la globalización, donde las organizaciones deben gestionar y colaborar con equipos diversos distribuidos geográficamente, ¿verdad? Bien, y bueno, ¿cuál es la importancia de la comunicación efectiva en equipos multiculturales? Es decir, que se pueda, ¿por qué es importante comunicarse de manera efectiva con estos equipos? Bueno, en primer lugar podemos decir que se promueve la colaboración, ¿verdad? Es decir, que se facilita el entendimiento mutuo y la cooperación entre miembros de diferentes culturas, lo que mejora el trabajo en equipo y la eficiencia. Esa es la parte de la promoción a la colaboración. Se reducen los malentendidos, ¿no? Pues bueno, también al comunicarse de manera efectiva, pues se pueden minimizar los conflictos que puedan surgir por malentendidos o diferencias que tengan que ver con la parte cultural e incluso del idioma. También otra parte importante o algo importante que hace la comunicación efectiva es que fomenta la innovación, es decir, que pues de alguna manera promueve que la gente innove para pues proponer soluciones más creativas a problemas empresariales, ¿no? Mejora la satisfacción del empleado, es decir, una comunicación clara y respetuosa puede aumentar la moral y la satisfacción de los empleados, creando un ambiente laboral positivo y optimizando el rendimiento empresarial. Bueno, también esta parte de la comunicación efectiva en los equipos multiculturales pues también tiene desafíos, ¿sí? Estos desafíos de cierta manera pues se presentan, ¿sí? Porque pues son una parte esencial, ¿sí? dentro de los equipos multiculturales. Es decir, por ejemplo, uno de los primeros desafíos es la barrera del idioma, ¿sí? En donde pues los integrantes de esos equipos multiculturales pues hablan distintos idiomas, ¿sí? Y pues eso puede causar dificultades para la comunicación que sea clara, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, pues que si no es clara la comunicación, probablemente haya malos entendidos, ¿no? Pues bueno, otro desafío más son las diferencias en los estilos de comunicación, ¿sí? Hay estilos variados. Por ejemplo, los comunes es una comunicación directa contra una indirecta, ¿sí? Aquí nos pone el ejemplo de que los trabajadores estadounidenses que prefieren la comunicación directa pueden chocar con colegas japoneses que se comunican de manera más indirecta y reservada, ¿sí? Entonces eso también es relevante. Y el contexto cultural también es otro desafío, es decir, cómo se interpretan pues de distinta manera la forma de percibir mensajes y las acciones que se llevan a cabo. El ejemplo aquí es que en Brasil las reuniones de negocios pueden comenzar con charlas informales para construir relaciones, mientras que en Suecia se prefiere las conversaciones más directas y al grano. ¿Sí? Entonces, son desafíos que se presentan, aparte del idioma, ¿sí? que queden claras las instrucciones y toda la información que se da los estilos de comunicación. Hay personas que prefieren, pues de alguna manera, y que va de la mano con el contexto cultural. Hay personas que prefieren que se les hable de manera directa y hay quienes no. ¿Sí? Hay culturas que pues no están acostumbradas a que se hable de manera directa. Bien, de todo, al final del día, pues existe también se proponen aquí 4 estrategias que permitirían mejorar la comunicación efectiva, ¿no? La primera es el uso de un lenguaje claro y sencillo, es decir, pues bueno, el líder que está llevando a cabo ahí las actividades con el equipo multicultural, pues debe de evitar modismos y tecnicismos, ¿no? Y ser muy claro y sencillo en toda la información que se brinda. Otra estrategia sería escuchar de manera activa, es decir, que sí haya un interés en lo que las personas les quieren comunicar al líder, ¿no? En esta situación.
Si no hay esa parte, pues empieza a perderse, de repente se distrae, ¿no? Y pues bueno, ya se pierde y se puede caer en situaciones de malentendidos. Una tercera estrategia sería comprender la comunicación no verbal, es decir, aquellas situaciones que tienen que ver con los gestos y las expresiones faciales, ¿no? Que pues todos lo tenemos, pero en algunas culturas pues son más, se nota más, ¿verdad? Esa parte. Y una cuarta estrategia que sería la capacitación en competencias interculturales, es decir, que se siga fomentando el aprendizaje a través de cursos, talleres, etcétera, acerca de la comunicación efectiva, ¿no? Para que entre los equipos y los líderes pues se pueda comunicar de manera efectiva. Bien, hasta aquí entonces hemos visto la parte cultural, la parte de los líderes y la parte de la comunicación efectiva, ¿verdad? Que son de suma relevancia para la parte de la gestión internacional. Y bueno, también en la gestión internacional, pues también se debe de tener alguna alguna normativa, ¿sí? Sí, en situaciones de marcos legales y los cumplimientos, ¿no? Y aquí, pues bueno, vamos a nombrar algunas que son relativamente, pues lo más relevante, ¿no? En este sentido. Y tenemos la global, que bueno, esta interdependencia que se genera por la globalización, la interdependencia entre los países, pues bueno, hace que haya normativas comerciales, ¿verdad? Que son reglas y directrices que regulan el comercio entre los países. ¿Sí? Ya habíamos comentado que la globalización se da también, o dentro de la globalización, pues hay una interdependencia entre los países porque se promueve el comercio internacional. Entonces, bueno, ese comercio internacional, ese comercio de bienes, servicios y de inversiones, pues tiene que estar regulado, ¿verdad? Sí, debe de hacerse de manera justa y eficiente, debe de haber un marco legal para resolver disputas, deben de establecerse tarifas, aranceles, etcétera, ¿no? La intención es que haya pues calidad y seguridad también en esa situación. Bueno, hay una organización que se llama Organización Mundial del Comercio, sí, que de alguna manera pues es la organización más importante que tiene que ver con la parte del comercio, ¿no? Y que el comercio pues es parte de lo que hacen las empresas, comerciar, ¿sí? De lo que permite vender y que es parte de la gestión internacional. Entonces la Organización Mundial de Comercio pues tiene un papel crucial en el comercio global, crea y mantiene reglas para el comercio internacional, digamos que ayuda en diferentes cosas, ¿no? Entre ellas sería facilitar negociaciones comerciales, es decir, la OMC proporciona un marco para que los países negocien acuerdos de tipo comercial y reduzcan las barreras comerciales. Resolver disputas comerciales, es decir, actúa como un foro para resolver disputas comerciales entre los miembros de manera imparcial y eficiente. Si hay alguna controversia entre los países por alguna situación que se presentó derivada de la comercialización de bienes, servicios, pues bueno, si hay ese problema, la OMC puede ayudar a resolver esas disputas. También la OMC pues, ayuda a supervisar políticas comerciales nacionales, es decir, revisa las políticas que tienen los países que son miembros de la organización y asegura que cumplan con los acuerdos que esa misma organización brinda. Proporciona asistencia técnica y formación, es decir, ofrece asistencia técnica, ofrece capacitación a los países en desarrollo para que mejoren su capacidad comercial, es decir, para que puedan, pues a lo mejor vender más, comprar más. Promover la cooperación global, sí, esa es otra de las actividades que hace la OMC, donde colabora con otras organizaciones para promover la coherencia y la cooperación, sí, para formular políticas comerciales a nivel global. Por ejemplo, pues colabora con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, ¿verdad? Entre otras, ¿sí? Que les da de alguna manera esa parte relevante a la OMC para que apoye a los países. Y bueno, dentro de algunas de las normas que se desprenden como parte de las actividades que hace la OMC, la Organización Mundial del Comercio, pues están tres situaciones o tres normas que vemos, ¿no? Uno son los tratados internacionales, ¿sí? Que, bueno, son acuerdos que firman o que se hacen entre países, ¿sí? Ratificados por las autoridades legislativas de cada uno de los países y que busca regular aspectos específicos de sus relaciones mutuas.
Sí, ahí tenemos el ejemplo del Tratado de Kioto, ¿no? Que nos habla, que establece compromisos para reducir, de un compromiso, por ejemplo, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, entonces ahí en los tratados internacionales se da esa parte. Están los acuerdos comerciales regionales, que son pactos entre países, ¿sí? También para reducir o eliminar barreras comerciales, aranceles, cuotas, etcétera, facilitar el comercio entre ellos, y los acuerdos comerciales bilaterales, que bueno, es como el regional, pero nada más entre dos países, ¿sí? Esas son las normativas que se dan. Y bueno, ¿qué se ve dentro de esas normativas? Los puntos relevantes que se pueden ver en esas normativas, pues es el control de importaciones y exportaciones, ¿sí? Para asegurar que los productos cumplan con las normativas locales, ¿sí? También otra situación que se ve es regular la parte de los aranceles y las tarifas, que son impuestos sobre bienes que se importan, que afectan el costo y la competitividad. Sí, eso también es parte de. ¿Qué otras situaciones? Bueno, derechos laborales, ¿no? Sí, que donde se protegen los derechos de los trabajadores, lo que incluye salarios justos y condiciones de trabajo seguras. Sí, normas medioambientales también, obviamente, que tienen que ver con la regulación para minimizar el impacto ambiental en las actividades comerciales. Sí, estas son situaciones, ahí vienen algunos ejemplos. También dentro de los tratados y acuerdos comerciales, pues se ve la parte de los contratos internacionales, en donde los contratos internacionales pues establecen los derechos y obligaciones de las partes de manera clara, ¿sí? Y las cláusulas para la resolución de disputas, ¿sí? Aquellos que se generan en esos contratos internacionales establecen los mecanismos para resolver conflictos de manera eficiente entre las partes. El riesgo legal y el cumplimiento, pues bueno, también las consecuencias de incumplir, ¿sí? El caso de establecer multas, sanciones, ¿sí? Y bueno, para asegurar el cumplimiento de lo pactado en los tratados y acuerdos comerciales, pues bueno, se realizan auditorías, formación continua y asesoramiento legal también se brinda, ¿sí? Bueno, y esa es lo que tiene que ver entonces con la parte de la normativa, ¿sí? Que está relacionada con una parte de la gestión internacional. Tenemos también otro punto, y es el último, que es también relevante, que tiene que ver con la ética empresarial en el ámbito internacional, ¿sí? Eso, pues de alguna manera, se refiere a las normas y principios morales que guían el comportamiento de las empresas cuando operan en diferentes países y con diferentes culturas, obviamente. Dice que involucra la responsabilidad de hacer negocios de manera justa, transparente y sostenible, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la ética empresarial? Pues bueno, promueve la confianza y la credibilidad, ¿sí? Esto tiene que estar relacionado con la confiabilidad y la reputación, ¿sí? De las empresas. Pues previene prácticas corruptas, es decir, que se disminuya o se evita la corrupción y el fraude, ¿sí? Y fomenta la transparencia. Al momento de ser transparentes, pues bueno, se genera mayor confianza entre las partes, entre las empresas, y pues de alguna manera eso ya permite que se lleven a cabo de mejor manera los negocios, ¿no? Algunos principios éticos, ¿sí? que hay que considerar, ¿sí? Y que pueden ayudar, o que ayudan, mejor dicho, a que la empresa se comporte de manera ética en el ámbito internacional, pues la primera es el respeto a los derechos humanos, es decir, tratar a todos los empleados y a todas las partes interesadas con dignidad y respeto, ¿sí? Todos los participantes en esa comercialización, en esos negocios, en esa gestión internacional. También otro principio ético es la transparencia y responsabilidad, es decir, ser claro y honesto en todas las comunicaciones y operaciones, ¿sí? Por otro lado, la integridad y la honestidad, ¿sí? Que de alguna manera pues permite que se tengan altos estándares morales, ¿verdad?, entre las partes. Y la parte de otro principio ético fundamental es la sostenibilidad, es decir, que se minimice el impacto ambiental y que se promueva que pues haya sostenibilidad en esas relaciones comerciales, ¿sí? Esa es la parte. Ahora, también dentro de la ética empresarial, pues muchas de las empresas hacen o generan los llamados códigos de conducta, ¿verdad? Y que son documentos que establecen las normas y principios que deben de seguir los empleados y directivos en la organización. Estos pues, son fundamentales para guiar el comportamiento, prevenir conductas inapropiadas y fomentar una cultura empresarial positiva y responsable, ¿sí? Aquí se presentan 3 ejemplos de empresas que seguramente todos conocemos,
sí que tienen códigos de conducta sólidos. Está el de Starbucks, el de Coca-Cola FEMSA y el de Microsoft, ¿no? Ahí ustedes pueden revisar qué es lo que implica cada uno de sus códigos. Y bueno, una parte bien importante dentro de la ética es la parte de responsabilidad social corporativa, ¿sí? Esto es, o las empresas socialmente responsables, ¿no? También, que en algunos lugares se conoce. Y bueno, la responsabilidad social corporativa implica que las empresas tomen responsabilidad en su impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Aquí tenemos los ejemplos de 3 empresas también que de alguna manera pues ellos han participado o tienen esta parte de responsabilidad social corporativa. Generalmente vemos que muchas de las empresas pues ya entraron en esta parte de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Con la finalidad pues de brindar y dar fe de que ellos tienen esta parte de la ética, ¿no? Tanto con el impacto a la sociedad como con el medio ambiente. Y bueno, también tenemos desafíos, ¿sí? En ese ámbito internacional, desafíos éticos que pues siempre son importantes revisar, ¿no? Uno de ellos es la corrupción, ¿sí? Que sin duda pues es una actividad, una acción que se sigue llevando, ¿sí? En varios de los mercados internacionales y pues bueno, afecta a la transparencia y la equidad en los negocios. La diversidad cultural y legal, sí, entre países, pues esta situación es un desafío, ¿verdad? Que, pues bueno, no permite que de repente se lleven a cabo de manera legal esta parte de los negocios. Otros desafíos son la sostenibilidad del medio ambiente. Bueno, todas las empresas hoy en día enfrentan presiones para pues, tener mayores ganancias, ¿no? Pero a la vez también tienen presiones pues, para ser sostenibles y ser éticas. Entonces ahí viene una situación que tienen que saber combinar bien para que puedan llegar a buen término. Otro desafío ético es los derechos humanos, ¿sí? Pues bueno, que se respeten todas las situaciones de equidad de género, la no discriminación, el trabajo justo, etcétera, ¿no? Esa es una parte que también sigue siendo un desafío para muchas de las empresas. Y la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Que de alguna manera pues es crucial para construir y mantener la confianza con las partes interesadas o los stakeholders que participan en toda esta parte de la gestión internacional. Y pues bueno, con esto damos por finalizado esta primera parte de este módulo, ¿sí? Que tiene que ver con la introducción a la gestión internacional. Y bueno, me gusta nuevamente retomar esta imagen en la cual pues seguramente ahora que ya tienen algunos conceptos, algunas situaciones interesantes, que ya conocieron algunos aspectos claves que de alguna manera pues tienen que ver o están detrás de la gestión internacional, que están detrás del comercio internacional, que están detrás de todos estos productos o de todas estas marcas que aquí vemos, que esas marcas pues producen varios productos y servicios que nosotros consumimos, ¿sí? Día a día prácticamente. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos todos esos productos a nuestro alcance? Pues bueno, ya vimos una parte de qué es lo que sucede previo o en la antesala a que estos productos estén en nuestra mesa o en nuestra parte de nuestra vida. Bien, y con esto es todo. Entonces, pues muchísimas gracias. Nuevamente gracias a la Corporación Penser y gracias a todos ustedes por haber escuchado. Espero que sea de su agrado este curso. Saludos.